Hola ideadores, hoy os traigo el paso a paso para hacer desde cero estas cajas para guardar dentro lo que queráis, con sus etiquetas y todo. La medida de esta es la justa para guardar los papeles de 8×8. Las tengo un poco vacías todavía, como veis, pero ya las llenaré. ¿Queréis ver cómo se hacen? Pues vamos allá. Hola ideadores. Bueno, pues hoy entonces venimos con cartonaje, porque llevo una temporadita que voy poco a poco intentando reordenar la habitación, que tengo aquí todos los materiales y todo, y ganar espacio, tenerlo todo bien colocado, todo agrupado y demás. Y he pensado que me hacen falta un par de cajas o cestitas para poner las pegatinas y los papeles pequeños de scrap. Entonces mi idea es hacer unas cajas abiertas por arriba para ponerlo. Pero he estado también buscando en algunas tiendas unas de estas monas que hay y no he encontrado de las medidas que yo necesito. Así que vamos a hacerlas. Y así de paso aprendéis cómo se hacen, por si necesitáis en algún momento haceroslas vosotros para donde queráis. Otra cosa que os quería comentar es que oigo mucho es que el cartonaje es muy difícil, porque a mí me encantaría poderme hacer mis propios mueblecitos o cositas a medida, no sé qué. El cartonaje lo único que tiene es pensarlo un poco. Mirad, yo siempre me hago primero mi esquema de lo que quiero y el desglosado de las piezas que necesito. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta para el cartonaje y para hacerlo también con madera son las medidas, y hay que tener en cuenta el grosor del cartón. Este que voy a usar yo tiene 2 milímetros. Lo podéis hacer con cartón más grueso, pero tenéis que tener en cuenta las medidas. Entonces, yo voy a hacer unos cajones que sean más bajos por delante que por detrás, para luego poder rebuscar las cosas. Entonces, los laterales van a tener por delante 13 centímetros y por detrás 20. Y lo quiero de una profundidad de 26 centímetros. Entonces, el largo que va a tener va a ser de 25,6, es decir, 4 milímetros menos. ¿Por qué? Porque van a ser 2 del cartón que va a llevar adelante y 2 del cartón que va a llevar atrás. Entonces, los 2 del de delante, los 25,6, y los 2 del de detrás al final dan 26, que es el largo total que quiero. ¿Entendéis por qué os digo que hay que tener en cuenta el ancho, no? Si en vez de ser de 2 milímetros fuera de 4 milímetros, esto en vez de 25,6 tendría que medir 25,2, porque serían 4 milímetros de un lado y 4 milímetros del otro, 8 milímetros. Bueno, no me quiero liar mucho con esto para no hacerlo pesado, pero quiero que lo tengáis en cuenta, porque me encantaría que pudierais hacer vuestras cosas a la medida para vuestros lugares. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a cortar el cartón de los laterales. Los laterales los voy a sacar los dos de una pieza para aprovechar la inclinación, porque yo os digo que lo quiero por detrás más alto que por delante. Voy a empezar a cortar la profundidad, que es igual en los dos. Entonces voy a marcar a 25,6 y corto. Ya sabéis que para cortar os recomiendo un cúter o una bisturí o una cuchilla que esté afilada, una regla metálica y cortar recto. Esperad, que no sé si he marcado bien. Tenéis que pasar varias veces la cuchilla por el cartón, por la madera fina, que con la madera también se puede hacer así, sin apretar demasiado, sin ejercer demasiada presión hacia abajo con la cuchilla, porque si apretáis es más fácil perder el control y que se os vaya la cuchilla hacia algún lateral y fastidiarla. Es más productivo dar alguna pasadita más, pero dominando bien la cuchilla, que total, por ejemplo, un cartón de estos en unas pocas pasadas se corta bien.
Mirad, ya está. Vale. Y ahora de aquí vamos a sacar los dos laterales. Entonces queremos que por un lado tenga 13. Y uy, yo creía que este papel era de... Creía que este cartón era de 33 por 33, no sé por qué. Bueno, pues entonces por adelante va a tener 13 y por detrás va a tener 17, porque es lo que hay. Luego cambiaré todas las medidas, que ponga 20 aquí por 17. Entonces aquí hemos marcado a 13 y aquí vamos a marcar a 17, que son 13 por el otro lado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser unir estas dos marcas. Y así me quedan los dos laterales, que deberían de ser iguales. Si no son iguales, no sé por qué. Por el medio centímetro de margen que tiene el lateral. Vale. Pues si os pasa lo que a mí, ya sabéis que a mí me gusta enseñaros los errores. Pues ahora cogéis y con una hacéis el de regla para el otro lado. Ahora sí que están iguales. Me sobraba este medio centímetro, que no eran 30, eran 30 y medio. Pero bueno, como os digo, de una pieza en principio hemos sacado los dos laterales. Esto va a ir así. Entonces voy a cortar los laterales de la otra caja, que los voy a hacer exactamente igual que esta, y volver a calcular bien lo que tiene que medir la delantera y la trasera. Corto todas las piezas, vengo y os explico bien las medidas y seguimos. Bueno, ya tengo aquí recortadas todas las piezas, pero son para dos cajas, como os he dicho, así que os voy a decir las medidas. Para cada caja me hacen falta dos piezas de estas que hemos cortado al principio, que tienen 25,6 de este largo, 13 por este lado y 17 por este lado, 2 por caja. Y luego voy a hacer una caja más estrecha y una caja más ancha. La caja estrecha va a ser de 14 centímetros de ancho. Entonces para esa caja me hace falta un cartón de 14 por 17 para poner detrás. Un cartón de 13 por 14 o 14 por 13 para poner delante. Y para la parte de abajo un cartón de 26 por 14, que va a ser la parte de abajo. A ver, esto va así. Vale. Y luego para la ancha me hace falta la parte de abajo, que va a ser de 21 por 26, la parte de detrás, que va a ser de 17 por 21, y la parte de delante, que va a ser de 13 por 21. Y esto va a ir así. Las vamos a montar las dos exactamente igual. Pero os lo digo por separado, por si os lo queréis hacer una. Entonces, yo creo que voy a empezar con la pequeña, porque me va a caber mejor aquí. Cojo los dos laterales, cojo la parte de abajo y cojo la parte de arriba. Esta caja, para que luego me resulte más fácil, lo que voy a hacer va a ser forrarla por dentro con papel, y la voy a forrar antes de montarla. Entonces tengo aquí estos papeles que son de una colección, de un stack grande, y tengo 3. Por eso me he ido a estos papeles, porque me temo que me van a hacer falta 3 papeles por lo menos, al menos en la grande seguro. Pero bueno, entonces, como os digo, lo más fácil es forrarlo antes de montar la caja. Así que voy a poner uno de los papeles aquí, boca abajo. Esto aquí me caben los dos, vale. Voy a empezar con uno.
y le voy a poner cinta de doble cara. Lo podríais hacer también con pegamento y os quedaría realmente mejor pegado, pero a mí me gusta mucho la cinta de doble cara, ya sabéis, porque me parece muy rápida. Entonces lo único que tenéis que tener cuidado de ponerlo bien hasta el bordecito. De hecho, si os sobra un poco, como me ha pasado a mí aquí, no pasa nada, luego se corta. Y esta pieza, como no es rectangular, me va a costar un poquito más, pero bueno. Quito la cinta de doble cara de aquí. La cinta no, el precinto. Pongo aquí. Y ahora voy a recortar lo que me ha sobrado por aquí. Levanto y voy a ponerlo aquí en una orilla. A ver, que lo veáis. Ajusto aquí, ajusto lo que pueda al borde, pero tampoco que se quede demasiado corto. Así. Y ahora lo que hago es con el cúter corto a ras del cartón. Y ya tenemos la primera pieza, que la tenemos forrada por la parte de dentro. Entonces ahora lo importante es organizarse bien. Vamos a ver si esta es la parte de dentro. Va a ser la de el lado derecho, la del lado izquierdo, que va a ser esta, tiene que ir forrada por este lado. Así que ponemos aquí la cinta de doble cara. Esto pensadlo bien, por favor, porque hay veces que intentas ajustar los ángulos de las cosas, no sé qué, forras las dos piezas por el mismo lado y ya no te sirven. Si no queréis complicaros con esto, podéis siempre hacer las cajas que tengan la misma altura por delante que por detrás. Y así pues os quitáis una complicación. Pero es que a mí estas cosas que son así como tipo archivador, me gusta que sean un poquito más altas de detrás que de delante. Y ahora, antes de quitarlo todo, voy a ver cómo lo tengo que colocar. Y lo tengo que colocar en otra hoja, porque aquí no me cabe. Por eso os decía que tengáis cuidado, porque igual por aprovechar este hueco lo pongo así, lo pego aquí y no me vale. Así que voy a coger otra hoja y luego aprovecharé eso para otra pieza. Pero esto tiene que ir así. Ya están forrados por dentro los dos laterales. Ahora me quedan las otras tres piezas que os he comentado. La de 13 x 14, la de 14 x 17 y la de 26 x 14. Y estas son mucho más fáciles porque... mira, esta me cabe aquí. Son mucho más fáciles porque son rectangulares y me da lo mismo por qué lado las forre. Así que vamos a forrar. Hola. Si no lo has hecho todavía, te invito a que te suscribas al canal. Es súper sencillo, solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y dale también a la campanita en todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba un vídeo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Y ya tenemos todas las piezas forradas. Y vamos a comenzar a forrar la caja pequeña. Se montan y voy a hacer exactamente lo mismo en las dos cajas. Aunque bueno, ya habéis visto que para esta sí que me ha hecho falta 2 hojas y un poquito. Así que para la grande a ver cómo me las apaño y os comentaré. Y diréis, si vais a hacer lo mismo en las dos, Miriam, ¿por qué te lías la manta a la cabeza y nos enseñas dos y no nos enseñas una y punto? Pues por daros un poco más de variedad de medidas. Y porque las medidas de la grande las estoy haciendo específicamente para meter estos papeles. Entonces igual os vienen bien las de la grande. Pero a mí me va mejor trabajar aquí abajo con la pequeña porque me cabe mejor. Entonces pues bueno, simplemente
que lo sepáis. Entonces, ahora para montarla, como os he dicho, lo vamos a montar sobre la base. O sea, esta que es la parte de delante va a ir aquí, luego va a ir esta, luego va a ir esta aquí, así, y luego la otra en el otro lado. Así que lo primero, como siempre, poner aquí cinta de carrocero. Vale, entonces voy a comenzar pegando la parte de detrás porque me parece lo más fácil. Entonces la parte de detrás le tengo que colocar cola por el lateral de abajo. La voy a pegar con cola blanca o cola de carpintero. Simplemente pongo un poquito de cola por aquí abajo y la coloco enrasada con los laterales y con la parte de atrás. Y pego, estoy pegando, no sé si me veis, estoy pegando por detrás la cinta de carrocero que puse antes. Ahora uno de los laterales. Al lateral este, por ejemplo, le tengo que poner cola por la parte de aquí, que es la que va a pegar con la trasera, y por la parte de aquí, que es la que va a pegar con la base. Y lo coloco aquí en el lateral, enrasada con la que he puesto antes y con este borde. En teoría os debería de quedar aquí un mini huequito. A mí me queda, no sé si lo veis. Bueno, luego cuando lo haya sujetado os lo enseño mejor. Pego por aquí las dos cintas de carrocero que había puesto y coloco otra cinta aquí en la esquina para sujetar. De hecho creo que voy a colocar dos, que esto es un poco alto, y así que quede bien apretado. Y mirad lo que os decía del huequito. Este huequito es para la de delante. Ahora voy a poner el otro lateral. El otro lateral le tengo que poner cola por aquí, que va a pegar con la parte de atrás, y por abajo, que va a pegar con abajo. Y ahora me queda solo la parte de delante. Vamos a ver cuál es el lado de 13, este. Entonces, como va a ir así, tengo que colocar cola aquí por la parte de debajo y aquí por la parte de delante, por la orillita. Coloco aquí justo en el huequito que me había quedado antes. Y nada, ahora, bueno, voy a pasar el dedito por aquí, que sabéis que me gusta pasar el dedito por el borde para que no quede la cola. Y ahora a dejarlo secar. Ya os digo que con la otra voy a hacer exactamente lo mismo, solo que tendré que coger otros papeles porque no tengo tanto papel de este. Y cuando se haya secado, que a mí me gusta dejarlo por lo menos una noche, lo que voy a hacer va a ser ponerle por la parte de fuera una capa de imprimación, porque luego sobre la parte de fuera voy a hacer cosas, pero va a ir sobre imprimación para que no absorba tanto pintura el cartón. Pues aquí tenemos nuestra cajita, que al final lo que he hecho ha sido, en vez de darle el gesso, le he dado directamente pintura, porque tengo mucha pintura de esta a la tiza. Me compré 1 litro con rosita, porque entonces estaba teniendo muchas amigas que estaban quedándose embarazadas de niñas, pero he gastado menos de lo que pensaba. Así que, como estas cajas van a llevar los bordes en rosa, pues directamente le he dado el rosa. Eso sí, ahora le voy a dar otra capa más en todas las caras, menos en esta de enfrente. Esta de enfrente no la voy a dar una segunda capa porque la vamos a decorar con un decoupage. Solo se van a ver las caras de enfrente en donde la voy a poner, que es metidas dentro de una estantería. Así que no me merece la pena decorar más que estos lados de enfrente. Pero si queréis decorar algún lado más y hacer decoupage todo alrededor porque se va a ver, lo podéis hacer perfectamente. Ya sabéis que lo que yo os digo siempre es una sugerencia. Pues nada, voy a dar la segunda capa a los otros lados y a la parte de abajo. ¿Te está gustando el vídeo? Pues dame al dedito arriba, así me enteraré. También me puedes hacer un comentario y me encantaría que me compartieras en tus redes sociales. Así me puede conocer todo el mundo. Muchas gracias.
Bueno, pues aquí tengo mis dos cajas, que como os digo ya están pintadas, los laterales con 2 capas y la parte de abajo también. Y ahora vamos a preparar el decoupage que le voy a hacer aquí arriba, a ver si consigo que me quepa. Y entonces tengo esta servilleta tan bonita de los pajaritos, entonces creo que esto lo voy a poner al revés. Y entonces pondremos en esta caja este pajarito con sus flores, y en esta otra caja pues este otro pajarito con sus flores. Así que vamos a recortarlo. Para cortar la servilleta sabéis que lo suyo es desgarrarla, o bien la cortáis así a mano directamente, o si os pasa como a mí, que no os fiéis mucho de si hacéis eso, que no vayas a cortar por donde no toca, os podéis ayudar con un pincel mojado en agua, o un pincel de estos que tienen agua, que es este caso, y entonces humedecéis por donde queréis cortar, y una vez húmedo es mucho más fácil rasgar y ya no os vais a ir por donde no tengáis que iros. Si os confundís con el pincel y vais por una zona por la que no queríais haber ido, simplemente dejáis secar la servilleta y cuando esté seca volvéis a empezar. La razón para rasgarlo en lugar de recortarlo es obtener en los bordes esta pelusilla que luego hace que la servilleta se integre mucho mejor. Si no necesitáis integrar la servilleta en el fondo, lo podéis recortar con unas tijeras. Ahora, para poner la servilleta en su sitio, lo primero que hay que hacer es despegar las 2 capas de servilleta que no tienen dibujo, porque las servilletas de decoupage tienen 3 capas y solo tienen el dibujo en una de ellas. Ahora escogemos dónde lo vamos a poner. Yo lo voy a poner así. Y entonces aplicamos cola de decoupage con un pincel que tenga las cerdas muy suavecitas. Aplicamos o bien cola de decoupage o bien cola de carpintero rebajada con agua en la madera directamente. Tiene que ser una capa fina y bien extendida. Ahora colocamos nuestra servilleta y para quitar las pequeñas arruguitas que se nos puedan crear, cogemos un plástico, un film transparente, una bolsa, un plástico que tengáis por ahí y lo colocaremos encima. Y ahora con estos restos de servilleta que nos han quedado, vamos a extender presionando un poquito, ligeramente, desde el centro hacia afuera. Ahora lo retiramos despacito y para que se pegue bien vamos a echar otra capa de cola por encima, extendiendo desde el centro hacia afuera. Y ahora lo vamos a dejar secar. Voy a hacer lo mismo con la otra servilleta. Bueno, pues ya tengo el decoupage seco y lo primero que voy a hacer va a ser retirar estos sobrantes. Así que tengo aquí una lima de uñas, también valdría una lija de grano fino, y colocándolo en ángulo de 45 grados lo voy lijando poco a poco para retirar todo el sobrante. Y ahora lo que tengo que hacer es intentar crear un color parecido a este de fondo, que yo creo que es un azul un poco verdoso, para integrar la servilleta con el fondo. Entonces, a ver, como es un color muy claro, voy a partir del blanco y voy a añadir una gotita de azul y una gotita de este amarillo pálido, a ver qué tal. Yo creo que está bastante parecido, porque encima estos colores cuando secan suben un poquito. Así que lo vamos a pintar. Pintamos así los sitios que estaban todavía sin servilleta.
para los sitios, para integrar con el resto de... que no me queden esos bordes tan marcados, lo que voy a hacer va a ser coger una esponjita y meterme así un poco. Y voy a hacer lo mismo con el otro cajón. Bueno, pues ahora vamos a darle otro toquecito y es que le vamos como a envejecer los bordes. Voy a usar esta tinta que es Victorian Velvet y con un tampón de sellos voy a darle así en los bordes para oscurecer los bordes, como si estuviera un poco desgastado, pero en vez de marrón en rosa. Si no tenéis esta tinta lo podéis hacer con pintura a pincel seco o con una esponjita. Pues le podría hacer muchísimas otras cosas. He estado pensando si poner unas perlitas por aquí abajo o qué, pero yo creo que lo voy a dejar así. Si algún día me canso de ellos los puedo adornar más o lo que sea. Lo que sí quiero ponerles es un cartelito de estos para poner lo que tienen dentro. Ya sabéis que yo soy muy de carteles. Y tengo estos tan monos de este color así turquesita, que creo que le van bien, y los voy a poner. Bueno, primero decir, este ya lo he barnizado. ¿Veis el brillo? Lo he barnizado con un barniz satinado. Este todavía lo tengo que barnizar, así que a este se lo voy a hacer después de barnizar. Pero los he querido poner los dos juntos para ver a qué altura lo voy a poner, porque no quiero tapar el pajarito. Entonces, los quiero poner los dos a la misma altura y aquí, aunque tape alguna flor, pues no pasa nada. Saco la regla y veo a ver a qué altura viene bien esto, pues como unos 3,5 centímetros. Voy a hacer aquí una marquita a los 3,5 centímetros. Y entonces ahora ya sabéis lo que suelo hacer. Voy a quitar este, que este lo voy a hacer después de barnizar. Ahora lo que hago es medir lo que mide mi pieza, que en este caso son 7 centímetros. Medir lo que mide esto, que son 14. O sea que 14 menos 7 son 7. A 3,5 del lateral es donde tendrá que ir. 3,5. Ahora lo coloco aquí. Aquí tengo la marca de los 3,5. Aquí la otra marca, pues aquí estará centrado. Lo podéis pegar si queréis, pero yo lo voy a poner con unos brads. Entonces hago aquí un agujero con un punzón y aquí el otro agujero con otro punzón, bueno, con el mismo punzón. Y ahora tengo estos brads chiquitines que veis que son del mismo color, que los cogí precisamente pues para sujetar estos cartelitos. Entonces, aquí tengo un par de ellos. Meto los brads por aquí, que mirad que bien quedan, como unos tornillitos. Me voy a la parte de dentro y abro los brads. Con esto ya quedan esto perfectamente sujeto. Si no queréis que se vea, pues de uno de los restos que os ha quedado del papel lo tapáis. Como va a estar en la parte de delante, esto yo la verdad que no lo voy a ver nunca. Pero ya aquí voy a poner mi cartelito y mirad qué mono queda. Acabo el otro y os enseño los dos. Y ahora os las enseño en el que va a ser su sitio definitivo, a que encajan bien. Es lo que tiene cuando nos hacemos nuestros propios armaritos. Cuando quiera algo simplemente lo saco y luego lo vuelvo a guardar. Esto se va a llenar muy pronto. ¿Y vosotros qué? ¿Os animáis a hacerlo? Hasta pronto, ideadores.